Buenas noches, vamos a comenzar con lo que es la caracterización general. Ok, el nombre del proyecto es Avances en Tecnología Empresarial frente al COVID-19 en la ciudad de Tegucigalpa, tomando como periodo 2020 a 2022. Ok, la decisión de tomar este tema fue por lo que pasó recientemente. En ese entonces, pues yo trabajaba en un banco donde pude notar ese gran cambio que se dio en esa fecha debido a lo que fue el COVID-19. La ubicación del proyecto sería Tegucigalpa, Honduras, nada más. Descripción del proyecto. Ok, la idea principal de la investigación que es avances en la tecnología empresarial frente al COVID-19 en la ciudad de Tegucigalpa, desde el periodo 2020 a junio de 2022, surge de la necesidad de evaluar los avances tecnológicos que ha tenido la ciudad de Tegucigalpa en el sector empresarial. Ok, como todos sabemos, durante esa época del COVID, cuando comenzó el COVID, a nivel de banca, a nivel de comercio, a nivel incluso de educación, se tuvo que hacer demasiados cambios. Y lo que más ayudó en ese entonces fue la tecnología, porque comenzamos a recibir clases en línea, las compras se hacían también en línea, se comenzó a dar el servicio de repartidores, de entregas domiciliarias, compra de medicamentos en línea y todo eso. Ok, la novedad. Lo que se busca con la investigación es medir el avance de las tecnologías y las novedades que se han presentado como nuevas tendencias. Ok, aquí mediríamos tanto lo que es tecnología como otras novedades. Por ejemplo, muchas empresas, ya sea bancos o industrias, debido al COVID tuvieron que despedir a muchas personas. Y muchas de esas personas buscaron hacer algo diferente. Por ejemplo, el incremento de pulperías. Eso se notó creo que a nivel general. El estudio que se hizo fue en Tegucigalpa, pero eso fue a nivel general. Ya sea pulperías, venta de golosinas, venta de frutas, verduras, fueron las novedades que más se estudiaron en ese ámbito. Y por otra parte, en las empresas se implementó lo que era el teletrabajo. Muchos bancos, muchas empresas tenían a todos sus empleados trabajando desde casa, pues para evitar lo que era el contagio, para evitar que anduvieran en la calle, que se pudiera contaminar uno. Entonces ellos adecuaban todo en la casa propia de cada empleado y trabajaban desde ahí. Ok, en la línea epistemológica, ok, mediante lectura de artículos de periódicos en línea como El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, Diario Tiempo y Criterio Honduras, con el fin de indagar en noticias relacionadas a la aplicación de nuevas tecnologías en Honduras. Ok, miren, en esta parte lo que se hizo fue el análisis de todo lo que se comentó. Por ejemplo, decían Banco Ficosa implementa esto, BAC tiene este nuevo sistema para mejorar tanto el servicio como la comunicación con cada cliente. Con el planteamiento del problema, ok, en Tegucigalpa existen alrededor de 4.385 empresas y en el contexto de la crisis sanitaria, las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES, en el sector formal de la economía enfrentan grandes desafíos en materia de competitividad, incluyendo ineficiencia, capital humano con limitadas habilidades, poca capacidad de innovación y problemas en accesos y adaptación a las nuevas tecnologías. Ok, con este planteamiento, ok, estas empresas son en Tegucigalpa y, y claro, toda empresa siempre busca competir. Entonces, muchas veces se encontraban con los problemas de que los empleados no todos tenían internet en sus casas. Creo que ese era uno de los mayores problemas, el acceso a internet. Otros no tenían computador en casa. Y si tenían, no tenían los requerimientos que ellos necesitaban para correr cualquier sistema. Entonces, eso fue el principal problema ahí. Objetivos.
Eh, bueno, el objetivo general, conocer los avances tecnológicos que se han obtenido frente al COVID-19 en Tegucigalpa a través de la pandemia en cuanto a su implementación y adaptación de nuevas tecnologías para la continuidad de actividades dentro del sector empresarial. Ok, este es el objetivo principal porque lo que se buscaba era conocer cómo manejaban toda esa parte, pues, las empresas. Ya sea, por ejemplo, Tigo, Tigo cómo manejó ese punto. Claro, los bancos, a nivel de banca, a nivel de supermercados, que son las empresas pues, más grandes aquí en la capital. Y como objetivos específicos, describir la automatización de procesos y mejorar la toma de decisiones en cuanto a tecnología en el sector empresarial. El otro es detallar la evolución de los avances de la tecnología en Tegucigalpa a través del COVID-19. Ok, creo que esta no sé si se grabó, pero el problema principal era, ok, vamos a ver, llegó el COVID en 2020, fecha de marzo más o menos, ok, no se podía salir con normalidad, entonces lo que las empresas siempre iban a buscar competir, ok, y uno de los mayores problemas que tenían ellos, por ejemplo, si hablamos del teletrabajo, bueno, había muchos de sus empleados que no poseían internet y si poseían internet no de la velocidad que ellos esperaban para poder correr algún tipo de sistema, programas o estar en constante comunicación. Otro era de que la materia humana, o sea, cada empleado tampoco tenía el conocimiento de cómo poder desarrollar o aplicar esa tecnología desde su casa. Entonces ahí estaba uno de los principales problemas, adaptarnos a esos cambios tecnológicos que eran necesarios. Durante la pandemia mucha gente aprendió a hacer cosas que quizás si no hubiera venido la pandemia no hubiese aprendido. Justificación del proyecto. El problema a estudiar es el avance en la tecnología en el sector empresarial de la ciudad de Tegucigalpa. Todas las empresas deben estar preparadas para afrontar diversos problemas que pueden darse en cualquier momento y los dejen en una situación de riesgo. Ok, referente a esos puntos, por ejemplo, le puedo poner un ejemplo, un banco. Un banco. Ellos manejan un plan de contingencia. Eso lo manejan cuando, por ejemplo, había manifestaciones, cuando iba a haber lluvia, algún tipo de derrumbe. Y cuando vino lo que fue el COVID, eso fue un poco como que dice, no se esperaba. Y no se tenía un plan de contingencia contra eso. Sin embargo, como todos pudimos ver, incluso en la universidad, ya usábamos aplicaciones para comunicarnos, recibir clases en línea, que al día de hoy pues estamos de esa forma. De igual forma los bancos al día de hoy también tienen personal trabajando en casa. Muchos bancos pues les dieron una computadora a cada empleado, les instalaron lo que iban a ocupar, pues trabajar con la misma IP. Eh, bueno, eso es todo.